vinieron de todas las provincias, dirigentes de la mayoría de mandatos cumplidos, diputados, senadores, intendentes y algunos que están en actividad. Mira, cuando se vive una situación de crisis y de desorientación en simultánea en una sociedad, cuando tenés también una crisis en el sistema de los partidos políticos, es necesario tener ámbito de discusión, Claro. para tratar de encontrar el camino para resolverla. Claro. Si el ámbito de discusión no se genera en la línea institucional que debería, bueno, en vez de que venga de arriba para abajo, lo hacemos de abajo para arriba. Que a veces resulta ser más revolucionario, ¿no? Digamos, ese es el camino para poder encontrar los puntos de coincidencia a partir de un análisis que se enriquece con posiciones que tienen matices diferentes. Es un partido que habitualmente ha tenido líneas internas con matices diferenciales, pero siempre dentro de un marco. El marco que nos fijaba la tradición, la historia, la posición doctrinaria del partido, el concepto ético-moral de la política, que ha sido siempre una bandera señera dentro de la Unión Cívica Radical. Ahora, cuando se rompe el marco, que es lo que está pasando ahora, y ya no tenés diferencias de matices. Yo la he tenido en la vieja época con don Ricardo, por ejemplo. Claro. A quien extraño y añoro, porque ojalá lo tuviéramos hoy, tuviéramos un Balbín. Claro. Apoyaba el trasero a primera hora de la mañana y se iba cuando terminaba de solucionar el último problema a la madrugada. Claro. Pero la diferencia no eran de fondo, la diferencia era si teníamos que ir un poco más rápido, ir un poco más despacio, si teníamos que empujar un poco más fuerte, si teníamos que empujar un poco menos fuerte. Pero ahora es blanco y negro. ¿Vos considerás que está más cerca el radicalismo de romperse o ya está tan doblado que está a punto de eso? Mirá, nosotros tenemos un viejo viejo lema, que se rompa pero que no se doble. Así es, pero hoy parece que se ha doblado bastante. Sí, bueno, eso porque tenés gente que se cree radical porque firmó una ficha de afiliación, pero que se nota que ni conoce la historia del partido ni está dispuesto a seguir la trayectoria de la Unión Cívica Radical, y que terminan mirándose al ombligo y haciendo lo que les puede llegar a convenir a ellos individual o grupalmente. Y entonces viene este proceso donde se pierde la brújula. La sociedad pierde la brújula, por un lado. Mira, yo estaba leyendo una encuesta de un señor Subarán, una empresa de Córdoba, sí, sí, sobre cómo veía la sociedad ahora, en este momento, a partir de tal medida de Milei, tal otra medida de Milei, tal otra medida de Milei. Bueno, yo estaba viendo eso, 82% en contra, que negativo, 76% que negativo, en el mejor de los casos 67% que negativo. Y después resulta que te viene la pregunta, ¿qué opina de Milei? Si tiene expectativas, y bueno, 46% de esperanza. Ya no se entiende un corno, sinceramente. Claro. Todas las respuestas negativas. O sea, este muchacho con el tema de la casta, que vino a liquidar la casta. Vaya que la casta es matar los jubilados, reventar de hambre al pueblo, hacernos pelota. Si acá se ha metido el zorro dentro del gallinero. Claro. Él lo dijo, que yo soy un topo que viene a destruir el Estado. Él lo dice. Ya lo sé que lo dice. Y vos tenés algún tarado que si le están pidiendo un revólver para matarlo y el tarado va, le da el revólver y dice, mirá que le puse las 6 balas al revólver. Claro, total. El otro le pega 6 tiros y mientras se está muriendo el pelotudo dice de afuera, pero este tipo tiene palabra. Estamos todos locos, estamos realmente de la nuca. Y todo este proceso de descerebramiento, que tiene que ver más que con descerebramiento, con la rabia acumulada de una sociedad que ha vivido escuchando promesas en campañas electorales y que después esas promesas fueron incumplidas. Si eso fue generando bronca en la sociedad. Y aparece un tipo que canaliza la rabia, expresa la rabia,
y se terminan llevando los votos de la sociedad, y cosa que nadie hubiera realmente previsto hace un año atrás. Bueno, termina ganando el proceso electoral. Está bien, es decir, con malos cálculos de otros partidos que pensaron que había que dividir lo que podía llegar a ganar, y entonces ayudaron al armado de listas, y entonces sacaron el cálculo de que había que ponerle fiscales y que había que ayudar con alguna moneda, y después parece que calcularon mal y se le fue la mano, y ayudaron un poco de más, y el tipo termina ganando. ¿Vos creés que está en peligro la democracia misma, el Estado de Derecho, por esto que digo de no gobierna con el Congreso y cada vez que el Congreso saca una ley que no le apetece la veta? Mira, yo creo que vamos a terminar peor de lo que terminamos con la dictadura militar. Wow. Con esto te digo todo. Pues si a este muchacho la Constitución le importa un carajo, el Estado lo utiliza para disolverlo, para liquidarlo. Democracia, olvídate, porque además no hay democracia sin partidos políticos. Hasta está en la Constitución a partir de la reforma del 94. Sí. El sostén de la democracia son los partidos políticos fuertes, democracia fuerte, partido político débil, democracia débil. O sea, está haciendo pelota todo. Las instituciones, la ley de leyes que es la Constitución, con lo cual se cae la democracia. El sistema republicano no puede existir sin división de poderes. La división de poderes es lo que te garantiza los controles. La cooptación del Parlamento y la cooptación del Poder Judicial, bueno, termina generando una autocracia que nos va a llevar al carajo. Porque además, vos venías de procesos de inmoralidad. Sí. Si esto que a la gente lo calentaba, además una inmoralidad en el marco de la impunidad. Sí. Con lo cual la que se la llevaban, dejaban la mano con bosta en la pared, las huellas, total, había impunidad, no había problema. Bueno, eso se fue al carajo. Pero estos que están, estos son ladri, pero ladri de guante blanco, con más finos para hacerlo, pero tienen medalla de oro. Estos vienen con diploma especial. Vos se calentaron en colocar los abogados de sus empresas, los abogados de los grandes monopolios, los abogados de que mueven las finanzas internacionales, en la confección de los artículos del RIGI, de la ley ómnibus y de toda la cosa esta que largaron, para garantizar tener seguridad en sus ingresos y aumentar sus ganancias. Todas esas empresas que metieron estos tipos han tenido un crecimiento del 400%, mientras las pymes se están fundiendo y se están yendo al carajo. Mientras el comercio va para atrás, mientras el productor agropecuario la está remando para ver cómo sobrevive. Es decir, todo esto es realmente un disparate. Y después de eso han empezado a colocar a sus gerentes o a sus directores de empresa en ministerios, en secretarías, en direcciones. O sea que ahora lo vas a tener del lado del mostrador que tienen que galpar y del lado del mostrador que te están pidiendo. No, esto es completo. Y no solo vas a tener un vaciamiento desde el punto de vista de las riquezas materiales que son enormes las que tiene Argentina, sino que vas a tener un vaciamiento también en otra riqueza enorme que Argentina tiene, que es la riqueza de la capacidad de la inteligencia de su gente. El recurso humano. Premios Nobel, el recurso humano, claro. También en eso. Y ahora están haciendo pelota todo el desarrollo nuclear pacífico que Argentina ha venido desarrollando con los vaivenes que la política le ha impuesto. Sí. Hasta donde yo tengo entendido, 14 países, entre los cuales está Argentina, y creo que en el cuarto lugar, han conseguido el desarrollo integral desde una punta hasta la otra de la energía atómica con fines pacíficos. Sí, totalmente. Y ahí en Cuyo hace pocos días, serán 7, 8 días, bueno, acaban de venderle a los norteamericanos una fábrica que cerraba una de las cosas que se estaban por terminar, que era una especie de microreactor que podía garantizar energía para ciudades de hasta 100.000 habitantes. Mira. Donde se estaban haciendo las carcasas, que era una cosa sumamente complicada. La fábrica estaba en Mendoza. Si mal no recuerdo, 66-67% de acciones de esa fábrica
el gobierno nacional, y un 20 Chirola, 22-23% la provincia de Mendoza, y un 6-7% Pérez Carmona. Bueno, se la acaban de vender a empresas norteamericanas, cuando nos estaban faltando a lo sumo un año para terminar esto que te estoy planteando, siendo el primer país que podía generar un reactor de ese tipo. Y se lo hemos vendido incluso hasta con el contrato del reequipamiento y la readecuación de los tanques del ejército argentino que también se hacían en esa fábrica, con el contrato incluido, para hacerlo a partir de ahora. No, estamos todos locos. Para vos, para la asamblea de los radicales autoconvocados, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Van a presentarse a las próximas elecciones? ¿Qué plantean dentro de la UCR? Bueno, por lo pronto se constituyó una junta promotora que va a impulsar, va a impulsar y ir cerrando el armado de una línea interna nacional. Uh-huh. Para disputar la conducción de la Unión Cívica Radical y rescatar el sello. Yo te reitero, yo el sello no lo regalo. Uh-huh. No tengo derecho a regalar una historia tan rica como la que tiene el radicalismo. Y de más de 100 años. Y 134 con él. Claro. Peleando junto con Alem para garantizar el sufragio secreto, universal y obligatorio, para después con Alvear haberle dado los mejores números de crecimiento que el país tuvo, aunque nosotros mismos los radicales muchos no lo reivindicamos, Alvear, un tipo que llegó a llamarlo de alcurnia y con plata, pero se fue con agujero en la camiseta porque la puso para la política, a ese no se la llevaba, a ese la ponía, y los números que están escritos del crecimiento del país, del desarrollo, incluso de YPF, porque es decir, alcanzó a firmar el decreto Don Hipólito, pero YPF se desarrolló bajo el gobierno de Alvear, que se lo encomendó a Mosconi. Uh-huh. Y no solo fue la primera empresa nacional del mundo, sí. Del mundo, que tenía un Estado nacional, sino que además fue a recorrerse todo en Latinoamérica explicando cómo era el know-how, y de ahí surgieron las otras empresas petroleras estatales, todas a partir de la experiencia de Argentina y todas a partir de la experiencia que iba llevando adelante Mosconi, que iba visitando nación por nación. Y después de eso tuviste un gobierno ejemplar como el de Ilia, que nadie en la recontraperra vida pudo dar una explicación racional de ese golpe infausto del año 1966. Nosotros los laboratorios farmacéuticos. Pero no solo lo de los laboratorios, no solo lo del petróleo. El viejo, en un año, aumentó el Producto Bruto Interno en un 10,9 en el año 1964, y en el 1965 un 9,2, y bajó la pobreza a la mitad, y aumentó el presupuesto educativo y universitario al 23% con el compromiso de llegar al 25%, y volcó lo que estaba en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en el salario mínimo vital y móvil, poniendo la ley esa que garantizaba que un punto de inflación no se discutía nada, aumentaba un punto el salario. Y a partir de ahí, entonces las reuniones entre el Estado y los sindicatos tenían que ver con mejoras salariales por arriba de la inflación o con mejores condiciones de trabajo. Plan de alfabetización, lo que carajo se te ocurra, y le dieron un golpe. Mirá, nosotros estamos comiendo mierda porque sembramos mierda. Tenemos una enorme cuota de responsabilidad, no solo desde los oficialismos, también desde las oposiciones. Claro. Que no supieron entender que cuando tenés políticas que son correctas hay que apoyarlas. Políticas no de Estado, claro. No bloquearlas. Claro. Y si después de esto y de lo que quede, cuando esto termine, y no aprendemos la lección, muchachos, apaguemos la luz realmente. Somos el 8º país en extensión territorial. Tenés lo que carajo se te ocurra. ¿Qué querés? ¿Querés petróleo? ¿Querés gas? ¿Querés oro? ¿Querés plata? ¿Querés agua? Níquel? ¿Querés agua? Que es un recurso invalorable. ¿Querés pesca? Aunque se la llevan los otros. Y no tenés un bote ya como para poder garantizar que no se la lleven. Es decir, la pampa húmeda, trigo, vaca,
Bueno, escúchame, tenemos hasta un papa, tenemos hasta una reina en Holanda, tenemos hasta un santo, Brochero, que lo hicieron santo hace unos meses atrás. Es decir, ¿qué carajo? 5 premios Nobel, y estamos como estamos. Nadie puede entender que un país con esa potencialidad está hecho mierda como estamos hechos nosotros. Asumamos una cuota de responsabilidad, muchachos. Desde oficialismo, desde oposiciones, se ha llegado esta situación. Y de esta situación para salir, bueno, tenés que generar y provocar diálogo. Tenés que lograr consensos. Es decir, ya individualmente no hay espalda suficiente como para salir de esto. Tenés que buscar consenso, como lo buscaron los alemanes que estaban hechos bosta después de la Guerra Mundial, y hoy son potencia en Europa. Como lo lograron los japoneses, que supieron entender cuál era el camino, y a pesar de tener 2 ciudades destruidas con 2 bombas atómicas, los tipos hoy son potencia. Saquemos algunas conclusiones, muchachos. Tratemos en todo caso de copiar no lo que te lleva al infierno, sino lo que te puede hacer salir de situaciones de crisis como la que vivimos. Bueno, este es el esfuerzo que tenemos por delante. Changi Cáceres. Un tipo que ya con 80 y pico años está más cerca del arpa que de la guitarra, pero sin embargo sigo peleando, no dejo caer los brazos, porque hay hijos, hay nietos y hay gente. Mira, el 40% de los habitantes de Argentina nacieron después del 83. Uh-huh. En democracia. En democracia, ya. O sea, la anterior no la vivieron. Y si vos se la querés contar, no te dan pelota. Y tenés que pensar que aquellos que en el 83 tenían 10 años, tampoco entendieron una goma. Claro. Con la cual ya no es el 40%. Es menor. Debemos estar hablando del 60 o el 70%. Es decir, los que vivimos esa época seremos el 30, 34, 35% de los que todavía estamos vivos. Y lo que tratamos es que las nuevas generaciones no pasen los padecimientos y las zozobras que nuestra generación tuvieron que pasar. Te lo dice un tipo que nunca tomó el camino de la lucha armada, que siempre planteó la lucha de masa, y mientras unos planteaban el fusil por la toma del poder por la vía guerrillera y nosotros decíamos que era mandar gente al matadero, que era una locura, es decir, que planteábamos que la lucha se tenía que dar en la calle a partir del pueblo argentino para poder realmente salir de la situación por la que estábamos atravesando. Y bueno, y así estuvimos en la CGT de los argentinos y así estuvimos peleando en una serie de frentes, y lo que se consiguió fue justamente eso, la bandera que levantábamos: elecciones libres sin prohibiciones ni condicionamiento, terminar con la dictadura y garantizar elecciones libres sin prohibiciones. Bueno, después se fue distorsionando la historia, es decir, el relato se superpuso a la historia y lo empezó a distorsionar a la historia. Pero bueno, está bien, hay una cosa por lo menos que la puedo ver como positiva. Argentina no es un país para que te aburras. Te acostás con un país a la noche y no tenés la más remota y te levantás al otro día en otro. Vas a tener al otro día.